Muy bien, señores, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy. Buenas noches, Lisette, Manuel, con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. La clase anterior habíamos visto lo que era el alcance y el diseño. Hoy día vamos a ver lo que continúa en la fase 7. Lucy, buenas noches. La definición y selección de la muestra. Ya habíamos visto pues que en el método cuantitativo todo era secuencial, seguía un orden. Sí, se tenía que respetar, ¿no? Partíamos de la idea, planteamiento del problema, revisión de la literatura, visualización del alcance, planteamiento de la hipótesis, desarrollo de la investigación y luego del diseño de investigación y luego tendríamos que ver la definición y selección de la muestra, que viene a ser la fase 7. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste la fase 7. A ver, vemos que la clase de hoy va a ser pues, vamos a ver todo el grupo, el universo de la agrupación de bueno, la muestra propiamente dicha que vendrían a ser los alumnos. A ver, qué es una muestra? Empecemos por ahí. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un grupo de la población o universo de estudio, ¿sí? Ustedes ven acá en la parte derecha varias imágenes que hacen una idea de lo que viene a ser una muestra, ¿sí? Vemos acá en la imagen población, viene a ser toda esta agrupación, un universo llamado población, de la cual vamos a sacar solo un extracto, a la cual se le llama muestra, y a esa muestra es la que vamos a estudiar, ¿sí? Igual en la siguiente imagen también, ¿no? De todo el universo, que es el PAI, nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a nuestro requerimiento solo un pedazo de ese PAI, que sería nuestra muestra, ¿no? Y en la tercera imagen igual, ¿no? Tienes ahí muchas personas, que serían tu población, pero solo vamos a enfocarnos a a otro subconjunto, y ese subconjunto nosotros le vamos a llamar muestra. Entonces creo que está bien claro el concepto de lo que es una muestra, ¿no? Ahora, como todo estudio, la muestra se va a clasificar, o sea, tiene dos clases. Una de ellas es la probabilística y la otra es la no probabilística. Ahora, cuando hablamos de probabilística, ya nos sumergimos en el ámbito de la estadística, las probabilidades. Y y por ende esa clase se vuelve más matemático, ¿sí? El probabilístico requiere precisar el tamaño de la muestra, seleccionar unidades o elementos muestrales por medio de lista o marco muestral o procedimientos. Esos procedimientos a su vez van a tener, van a poder ser las tómbolas, las tablas de números aleatorios, el stats, que es un software, y la selección sistemática. Ahora, la probabilística tiene tipos, ¿no? ¿Cuáles son sus tipos? La muestra aleatoria simple, la muestra estratificada y la muestra por racimos o clusters. Ahora, a ver, acá, muestra aleatoria. ¿A qué se refiere con muestra aleatoria? A ver, en el chat, ¿qué significa muestra aleatoria, muchachos? ¿Quién sabe? Cuando dicen aleatorio, ¿a qué se refiere? Rojas Nieto dice en curva. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere?
comentar a qué se refiere cuando, o qué significa la palabra aleatorio. ¿Quién más, muchachos? ¿Nadie más? Bueno, aleatorio quiere decir algo fortuito, algo al azar, algo que no se puede controlar, algo que, exacto, ¿no, Manuel? Es escogido al azar. Exacto, al azar. Y eso quiere decir que no se puede pronosticar cuál será el resultado. Es una variable que cambia, muy cambiante. ¿Cómo cambia? No se sabe, porque es aleatorio, al azar, a la suerte, mejor dicho. Es como cuando juegas a la tinca, juegas al azar. ¿Por qué? Porque no sabes si va a salir el número que estás eligiendo. Eso se llama un evento al azar, que no tiene un comportamiento conocido. ¿Sí? Entonces, esa es la clase probabilística, las características de la clase probabilística. ¿Y cuáles son las características de la clase no probabilística o dirigida? Selecciona casos o unidades, selecciona clases o unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. ¿Ya? Eso quiere decir que la mayoría, la gran mayoría, o muchas de las investigaciones que desarrollan en el ámbito de la docencia son no probabilísticas. ¿Sí? La mayoría, la mayoría no usa, o sea, la mayoría es no probabilística y quiere decir que lo hacen a criterio del investigador. No hay matemáticas, no tratan la data con fórmulas, nada de eso. Ahora, sigamos. En una investigación siempre tenemos una muestra y la respuesta es no siempre. Pero en la mayoría de las situaciones sí realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, personas, animales, plantas, objetos del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se tome en cuenta. Las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. Claro, justamente cuando vemos acá en la diapositiva anterior, a ver, cuando ustedes hacen una investigación en esta figura de acá de la parte superior derecha, ¿por qué no hacen la investigación a toda la población? Por decir, si la población son, por ejemplo, Perú, ¿no? La población económicamente activa, 14 millones de peruanos. ¿Por qué no investigan a los 14 millones y solo investigan a 100.000? Porque los recursos que ustedes van a invertir en investigar a 100.000 va a ser mucho menor que en investigar a los 14 millones, ¿no? Salta a la vista. Por eso es que acá comentan que las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. Si ustedes tuvieran tiempo ilimitado y recursos ilimitados, entonces investigarían a toda la población, que sería lo ideal. Pero no. Dado que todos carecemos de tiempo y de recursos, siempre se saca una muestra. ¿No? Es igual que los controles de calidad. Cuando hacen control de calidad de toda una producción de libros, no revisan todo el tiraje, no revisan los 120.000 libros. Al azar sacan 10 o sacan 15 y revisan esos 15. Porque revisarlo todos los 100.000 les costaría igual o más que hacer los libros, ¿no? Entonces, ¿por qué se sacan las muestras? Por economía de tiempos y recursos. Ahora,
¿Sobre qué o quiénes se recolectarán datos? A ver, muchachos. Ustedes están haciendo una investigación en su salón de clases sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. ¿Ah? Pero los alumnos. Exacto, sobre los alumnos. Ahora, por ejemplo, si les comentara, si les dijera, a ver, cómo cómo influye la televisión en la formación de los niños? ¿Cómo influye la televisión en la formación de los niños, en la educación de los niños? Ahí mi población, ¿por quiénes debe estar conformada? ¿Ah? Bueno, de cajón va a ser los alumnos, ¿no? O los niños. ¿Y quiénes más tendrían que estar ahí en esa población? Claro, los niños, los padres. ¿Qué más? ¿Quién más tendría que estar ahí? ¿O qué más? Los programas de televisión, ¿no es cierto? Es como cuando ustedes les plantean, vamos a tocar el tema de la seguridad ciudadana. Hay muchos adolescentes que están delinquiendo y forman la mesa de diálogo y está el alcalde, están los vecinos, está la policía. ¿Quién faltaría ahí? Para analizar el problema de la delincuencia juvenil. Faltarían los jóvenes, ¿no? Manuel Estelo. Claro, yo les comentaba, Manuel, si a ustedes les plantean, si a ustedes les plantean, vamos a revisar el tema de la delincuencia juvenil en el distrito. Y abren una mesa de diálogo donde va el alcalde, van los vecinos, van los policías, va el serenazgo. ¿Quién más faltaría en esa mesa para que puedan elaborar la discusión? El delincuente para saber por qué, por qué llega a ese caso, ¿no? Para saber todo. Exacto, falta el delincuente. ¿Y quién es supuestamente? El joven, ¿no? El joven. Ahí el principal es el joven, la raíz. ¿Por qué? Entonces, es vital en la población. Igual, cuando estamos viendo el problema de los programas de televisión, cómo influyen en los niños, tiene que estar pues el niño, los padres y los programas de televisión. ¿Qué programas de televisión influyen? Los que influyen de buena o mala manera, ¿no? Entonces, aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio, las unidades de muestreo, lo cual depende del planteamiento y los alcances de la investigación. Así, en la situación en que el objetivo sea describir el uso que hacen los niños de la televisión, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. También serviría entrevistar a los padres de los niños. Escoger entre los niños o sus padres o ambos dependería no solo del objetivo de la investigación, sino del diseño de esta. En el caso de la investigación que hemos ejemplificado a lo largo del libro, en la que el propósito básico de estudio es describir la relación entre niños y la televisión, se podría determinar que los participantes seleccionados para el estudio fueran niños que respondieran sobre sus conductas y percepciones relacionadas con este medio de comunicación.
Acá hace mención del libro, porque esto lo he extraído del libro que les comenté el primero de clases, ¿no? Nuestro libro texto, el de investigación, del McGraw-Hill. Ahora, veamos unos ejemplos. A ver. Discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión. Esa es la pregunta de investigación. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? ¿Cómo sería un análisis erróneo? Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. ¿Cuál sería el error? No hay grupo de comparación. ¿Cuál sería la unidad correcta de análisis? Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión, para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. El otro ejemplo. ¿Están los obreros del área metropolitana de la ciudad de Guadalajara satisfechos con su trabajo? La forma errónea: computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo durante los últimos 5 años. ¿Cuál es el error? La pregunta propone indagar sobre actitudes individuales y esta unidad de muestreo análisis denota datos agregados en una estadística laboral y macrosocial. La forma correcta: muestra de obreros que trabajan en el área metropolitana de Guadalajara, cada uno de los cuales contestará a las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. Exacto. Estamos viendo cuáles son las formas correctas e incorrectas, ¿no?, de analizar un muestreo. Ahora, ¿cómo delimitas una población? Cuando decimos delimitas, estamos hablando de ponerle barreras, ponerle límites, acotar a una población. Entonces, una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo o análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Lo anterior puede ilustrarse con el ejemplo de la investigación sobre el uso de la televisión entre los niños. Está claro que en dicha investigación la unidad de muestreo son los niños. ¿Pero de qué población se trata? ¿De todos los niños del mundo? ¿De todos los niños de la República Mexicana? Sería muy ambicioso y prácticamente imposible referirnos a poblaciones tan grandes. Así, en nuestro ejemplo, la población se delimitaría en base a la figura. En esta figura que está acá abajo. Lo que es de color rojo sería toda la población. Y lo que está en color celeste sería nuestra muestra que está dentro de la población. Entonces, los límites de población: todos los niños del área metropolitana de la Ciudad de México que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas privadas y públicas del turno matutino. Así se hace una delimitación de una población. Ahora, ¿cómo seleccionamos la muestra? Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo y cuáles son las características de la población. En este inciso comentaremos sobre la muestra, o mejor dicho, los tipos de muestra, con la finalidad de poder elegir la más conveniente para un estudio. La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características que llamamos población. Esto se representa en la figura, en esta figurita de acá abajo. Vemos que la población son todos los individuos que están dentro de la nube roja. De todos esos elementos nos vamos a concentrar en un grupo en particular, los que están dentro del círculo celeste. Ellos son los elementos, unidades de muestreo. Y de este elemento vamos a elegir los que están dentro del triángulo. Y ese van a ser nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad
a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras en el enfoque cuantitativo deben ser representativas. Por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. A ver, están escribiendo en el chat. Manuel, un ejemplo podría ser como el tema que estamos pasando con la vacunación contra el COVID, porque hace entender que un grupo de vacunas y los demás no lo hacen por temor a efectos secundarios por la vacuna. Como el tema que estamos pasando por la vacunación, sí, pues es cierto, hay algunos que van creyendo en la vacuna y otros que no van porque no creen en la vacuna. Así es, así es. Ahí en el tema de la vacunación sería pues el universo o la población serían todas las personas y los subgrupos serían las personas que se vacunan y el otro subgrupo las personas que no se vacunan. Ahora, ¿cómo sacamos una muestra de una población? ¿Cómo lo acotamos? En el caso de ustedes, docentes, es más práctico, ¿verdad? Porque ustedes su muestra siempre, ¿qué va a ser? El salón de clases, ¿no es cierto? Esa siempre va a ser su muestra. O sea, no hay que darle mayor análisis ya que ustedes ya están dentro de una muestra selecta, acotada. Ya no hay que hacer la labor de acotar la muestra. ¿Y cómo se hace eso o cómo se puede explicar esto, no? Por ejemplo, pensemos en todos los colegios iniciales que existen en el Perú. Ah, por cierto, es una buena pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos iniciales hay en todo el Perú? ¿Cuántos colegios iniciales hay? Ese sería un buen dato, ¿no? Pero imagínense que ustedes van a empezar una investigación y quieren saber eh, qué cantidad de colegios iniciales hay en todo el Perú. Entonces, lo que está ahorita en color rojo son todos los colegios iniciales que existen en el Perú. ¿Y cuántos pueden ser? Pues, podemos hablar de 5.000, 7.000, 8.000 colegios, ¿no? Bastantes. Entonces, ¿cómo es que van ustedes acotando? Entonces, de todo el Perú, yo solo me voy a dedicar, por ejemplo, al departamento de Amazonas. Entonces, ya los 5.000, por ejemplo, ¿no? Los 5.000 que estaban en todo el Perú. Ahora Manuel dice, creo que son 21.017 colegios a nivel nacional. Gracias por este dato, Manuel. Entonces, miren, que esos 21.017 colegios de inicial de todo el Perú, al yo solamente seleccionar Amazonas, ya la cantidad va a disminuir, ya no va a ser 21.000. Hermelinda, no te preocupes, Hermelinda. Entonces, en Amazonas, de repente, la cantidad se reduce, pues, de 21.000 se reduce a 1.000 de repente. Pero igual 1.000 sigue siendo una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos acotando, nos vamos a Bagua. Entonces, de repente, de 1.000 ya se bajó a 100, ¿no? Pero igual sigue siendo una cantidad grande, ¿no? Entonces, llegamos a la institución educativa pública número 222, ubicada en el Muyo. Esa es la muestra final. Así es como se llega a una muestra. Y como les estaba comentando, el día que ustedes son designados o van a trabajar a una institución educativa específica, esa muestra ya va a estar preestablecida, ¿no? Igual que acá, ¿no? Ustedes no saben dónde van a ser designados. Amazonas, Bagua, Trujillo, Piura, Cusco, no se sabe.
pero van a llegar siempre a una institución educativa, ese finalmente, esa institución educativa va a ser su muestra, ¿no? Porque de ustedes, su población siempre van a ser los niños de 3, 4, 5 años. O sea, su población de ustedes siempre van a ser los 21.017 colegios. Imagínense cuando quieran hacer una investigación a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo y recursos vamos a invertir, ¿no? Para 21.017 colegios? Es enorme. La cantidad de tiempo y recursos que hay que invertir es enorme. Ahora, ¿cuántos tipos de muestra existen? Como les mencionaba en la primera diapositiva, en el método cuantitativo hay dos clases de muestra. La probabilística y la no probabilística. Siempre que les mencionen probabilística, muchachos, acuérdense de lo que está acá en la parte derecha. ¿Sí? Acuérdense. Por ahí alguien mencionó la curva, no sé si se refería a esta curva, pero esta es la famosa curva normal o la distribución normal, ¿no? Esta distribución normal fue acuñada por Gauss, un genio de la matemática. Entonces, siempre que hablemos de probabilísticas o estadísticas, siempre vamos a hablar de esa curva, ¿sí? Y si ustedes optan por hacer una tesis de investigación cuantitativa, van a tener siempre los términos de eh, la esperanza, la covarianza, la variancia, la correlación. Siempre van a tener de la mano esos valores, porque esos son los parámetros con los que manejan datos y estadísticas. Van a ver la distribución normal, la distribución chi cuadrado, t de student, un sinfín, ¿no? Entonces, cada vez que escuchen la palabra probabilístico, ya tienen que imaginarse en la cabecita esto, en su mente. ¿Y cuáles son las no probabilísticas? Las no probabilísticas no dependen de la data, de la estadística. No dependen. Solo dependen del criterio con la que el investigador realiza su investigación. Eso quiere decir que en la clase no probabilística no van a usar estas curvas, no van a usar estadística, nada de eso. Claro que pueden hacer gráficas de resultados, sí, eso se hace en toda investigación, pero estadística no lo van a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su muestra de ustedes responde a un criterio. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si ustedes entran al salón de clases y, y notan que todos los niños usan tablet? Todos, sin excepción, todos tienen tablet. Entonces ustedes podrían plantear un tema, ¿no? De en qué forma influye el uso de tablets en el aprendizaje de los niños. Entonces su muestra ya es a criterio de ustedes, no es una muestra aleatoria. Cuando la muestra es aleatoria, casi siempre es un problema probabilístico, siempre. Pero cuando es uno a criterio del investigador, es un no probabilístico, porque la muestra ya ustedes la están eligiendo a criterio, y ahí ya no entra nada de estadística. El estadístico se usa cuando ustedes eligen elementos al azar, ¿no? Por ejemplo, un elemento al azar sería pues de toda la población de los 21.017 colegios, de ahí van a tomar al azar 50 alumnos. Entonces ahí entra bastante análisis probabilístico, bastante. Pero en cambio, cuando ustedes están en un colegio específico, con parámetros específicos como es el tablet, ya ahí la estadística se descarta, ya no se usa. Justamente por eso se llama estadística, ¿no? Estadística se usa para en base a una muestra, hacer generalizaciones.
pero esa muestra debe ser aleatoria para que se pueda generalizar. Si no, no se puede generalizar. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta es la diferencia entre probabilístico y no probabilístico. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. A ver, ¿qué dice acá Teresa? Profe, disculpe, ¿esta diapositiva no la subió al foro? Sí, al foro. No, esto no está en el foro, está en la parte de archivos. Ahí se encuentra Teresa. Pero ojo que la he subido hoy día. No la pude subir ayer, la he subido hoy día. O sea, hoy día eso de las 5 me parece ya estaba en el, en la plataforma. ¿No está? Qué raro. Ah, revísalo bien porque sí lo he subido. A ver, déjame ver. Lo tengo acá. Ahora vamos a ver. A ver, ¿alguien más confirme el dato de Teresa? De la anterior semana tampoco. A ver, déjame ver. A ver, estoy confirmando ahorita a ver si es cierto o no. Convocación. Ustedes son... Acá, carrera educación. A ver. En archivos. A ver, 12 de febrero está acá. Y 5 de febrero. Sí está Teresa. Mira, te voy a compartir Voy a compartir mi pantalla de la computadora ya. Ya. Acá ves, estoy en la plataforma ahorita. Estoy en el curso de investigación. Y acá está, mira. Clase del 5 de febrero de 2021. Y la clase de hoy día está acá. 12 de febrero. Ahí están las dos clases. Tienes que buscar por fecha. Claro, está desordenado. Tienes que buscarlo por la fecha. La plataforma lo ordena en forma... Sí, sí, esa sería configuración de la plataforma, pero ahí tienes que buscar. No son muchos archivos. Está para el toque lo puedes ubicar. Bien, vamos a ver, voy a salir de acá para volver a la diapositiva. Ya, aquí. Entonces vamos a ver ejemplos para poder afianzar lo que hemos conversado, ¿ya? A ver, dice un ejemplo. En un primer ejemplo tenemos una investigación sobre el suicidio en prisiones de Estados Unidos. Dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en las cárceles estadounidenses y que la mayoría de los trabajos previos se centraban en cuestiones demográficas y más bien superficiales. Los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los motivos por los cuales los reclusos intentan suicidarse. Para cumplir dicho propósito se seleccionó una muestra no probabilística de prisioneros que accedieran voluntariamente a participar. De esta manera se les realizaron entrevistas exhaustivas a 24 individuos de 6 cárceles de Ohio, quienes expresaron con franqueza sobre sus experiencias. Bueno, acá claramente ya nos está vendiendo la respuesta, ¿no? No probabilística. ¿Cuál es el comentario? En este caso, es adecuada una muestra no probabilística, pues se trata de un estudio exploratorio y un enfoque fundamentalmente cualitativo. Es decir, no resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias. Este tipo de estudios pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas. Asimismo, es complicado tener acceso a las prisiones y a los participantes. Entonces, pues, este es un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, una prisión con personas ya determinadas, con un comportamiento ya determinado,
ya no puede ser una muestra aleatoria, ya es una muestra bien acotada, y sobre todo que tú vas a analizar el comportamiento. Recuerda que el análisis cualitativo justamente se basa en estudiar fenómenos, observaciones, experimentos, ¿sí? Y justamente es el enfoque cualitativo el que usa o el que hace el uso de muestra no probabilística, mejor dicho, no usa estadísticas. Acuérdense, muchachos, el enfoque cualitativo la mayor parte del tiempo no usa estadísticas, porque, porque tratan sobre enfoques o temas nuevos, específicos, y que la mayoría se basa en la observación, como son las aulas de clase. Por eso que la mayoría de las investigaciones de los docentes es cualitativo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ¿cómo vamos el tiempo? Bueno, ya se va a cortar. Parece que el Zoom ya se va a cortar en pocos minutos. Muchachos, no se vayan vuelvan a ingresar nomás al mismo link. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver el tercer ejemplo, ya que es un poco más corto. Dice, se diseñó un experimento para determinar si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños. Para lograr tal objetivo, se seleccionan en un colegio 60 niños de 5 años de edad, de igual nivel socioeconómico e intelectual, y se asignan aleatoriamente a dos grupos o condiciones. Así, 30 niños verían caricaturas sin violencia y otros 30 caricaturas muy violentas. Inmediatamente después de la exposición, los niños serían observados en grupos y se medirían sus conductas violentas y no violentas. Entonces, ¿qué muestra usamos acá? De lo anteriormente, se concluye que acá se va a usar la muestra no probabilística, ¿no es cierto? Porque vas a hacer una investigación en base a la observación. Entonces es una investigación cualitativa. Y por ende no usa probabilística, no usa estadística, se basa en observar un fenómeno específico. ¿No es cierto? Acá dice el comentario, esta es una muestra no probabilística. Aunque se asignen los niños de manera aleatoria a las dos condiciones experimentales, para generalizar a la población se necesitaría experimentos repetidos. Un estudio así es valioso en cuanto a que el nivel causa-efecto es más preciso al aislar otras variables. Sin embargo, no es posible generalizar los datos a todos los niños, pues solo se aporta información sobre individuos con las mencionadas características. Se trata de una muestra dirigida y clásica de un estudio de este tipo. La selección de la muestra no es al azar, aunque la asignación de los niños a los grupos sí lo es. Así es. Hay actividades que son aleatorias, pero la muestra no. O sea, la muestra que son 60 niños de 5 años, no. No es aleatorio. ¿Sí? Porque desde el momento en que dices estos ven violento y estos ven no violento, ya no es aleatorio. Y sobre todo cuando la experimentación se basa en la observación. ¿No? Ahí no es aleatorio. No depende de datos estadísticos. Así es muchachos. ¿Sí?